exactamente y cómo trabajarlo. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser más que todo tratar de trabajar con lo que vendría a ser la interfaz de Python que habíamos estado viendo la última vez, pero ahora teniendo en cuenta el cómo vamos a trabajar con el tema de las variables y cómo se trabaja en Python con las operaciones matemáticas. Recuerden que Python se parece un poco a las matemáticas en algunos sentidos, pero vamos a ver cómo es un poco diferente también a la vez. Así que le voy a compartir pantalla para que más o menos vean qué exactamente es lo que tengo por aquí. Es el mismo link de la última vez, que es este laboratorio de Python. Si es que no lo tienen, se lo voy a mandar por el chat para que puedan abrirlo y pues podamos empezar con la clase el día de hoy. José María, tu mano sigue levantada. ¿Tienes otra duda o de casualidad solamente se ha quedado arriba? Espero que la quite, que no sé cómo. Ya. Dale, no te preocupes, solamente pensé que te quedaba alguna duda. Listo, pues entonces, Alejandro, José María, Mauri, un gusto conocerlos. Para los que todavía no me hayan conocido la semana pasada, mi nombre es Juan, soy de Perú, tengo 29 años y ya tengo un poco más de 5 años trabajando como programador en diferentes empresas y actualmente estoy trabajando en una empresa más internacional con clientes americanos. Así que eh, está muy interesante el tema de la programación. Yo les diría que es un buen momento para que empiecen a aprenderlo. Y Python, que es justamente el lenguaje que vamos a estar trabajando, es uno de los lenguajes más usados hoy en día y que en prácticamente las últimas empresas, en los últimos 3 4 años, se ha implementado mucho más hoy en día. Así que es algo que se está usando actualmente bastante. Así que no piensen que es algo de que no hay trabajo en esto, en realidad hay mucho trabajo en lo que vendría a ser Python y es una habilidad que está siendo bastante requerida o bastante pedida. Así que vamos a empezar por aprender las bases. La semana pasada vimos un poquito de la inducción de cómo poder trabajar en Python y ahora vamos a ver un poco más a fondo cómo vamos a poder eh, comenzar a crear código con este lenguaje. Así que una vez que entren a la página que les mandé, lo siguiente que van a hacer es darle donde dice prueba Python Lab o test Python Lab, dependiendo del idioma que lo tengan. Y con esto se les va a abrir el proyecto, así como la semana pasada lo teníamos, que sería esta consola. Así que una vez que les salga esta opción de aquí, le van a dar a la primera que es Console Only, que es con la que hemos estado trabajando o con la que vamos a estar trabajando de momento. En este Oh, caso, una vez que le den al Console Only, lo único que le va a aparecer es este print Hello World, que de casualidad alguien recuerda qué hacía esto o para qué servía. es como para hacer un texto. Ya, perfecto. Malin, yo creo que contigo hemos conversado la semana pasada. ¿Estuviste en la clase o no? No te recuerdo. No, no, la cosa es que he visto más o menos algún que otro tutorial de Ujú. ellos, por eso me siento un poco, como que digamos, pues, como que Más ya, confiado de que vas. un poquito sí, digamos. Dale, no te preocupes. Te comento más o menos cómo lo estamos trabajando. Perfecto que tengas experiencia previa, eso no hay ningún problema. En realidad ayuda para que puedas hacer más sólidas las bases que tienes. Pero sí te comento que cuando a veces suelo preguntar algo, ha visto que los chicos levantan la mano, trata de hacer lo mismo para que así no hablemos por encima de los otros. Pero fuera de eso, si tienes experiencia, está perfecto. No, pero levantar la mano, pero de forma allí en el ordenador o de así de webcam. Me puede servir cualquiera. Mientras que lo vea, porque yo tengo sus cámaras acá al lado en otra pantalla, pues igual los veo. Así que puedes hacerlo con el botón de la mano o puedes hacerlo con directamente la webcam. Igual yo los estoy viendo aquí al lado. Vale. Listo, gracias, muy bien. Bueno, entonces, vamos un poquito a lo que vendría a ser ya Python un poco más propio. Gracias, Mario, por contestar lo del print. Sí, se podría decir que es para mostrar algo. Y tal vez, Malvin, a diferencia de José María y Alejandro, que la semana pasada sí estuvimos, tú no hayas podido ver un poco esta interfaz. Pero es muy sencilla de utilizar y es una página bastante, por así decirlo, intuitiva. Voy a explicar así rápidamente exactamente en qué consiste esta página o cómo trabaja esto con Python. Así que más o menos para que te des una idea, es algo tal que así. Está dividida en algunos sectores. Aquí está la herramienta que estoy buscando. Está dividida en algunos sectores. En el lado izquierdo que estoy marcando aquí de verde, pues tenemos un sector que está orientado simplemente a los archivos que pueden existir dentro de esta página. Luego por aquí tenemos, que estoy marcando de amarillo, la parte del código, que es donde vamos a escribir todo el código, toda la programación que vamos a tener.
Y por aquí, la parte de abajo, que es una de las más importantes también que tenemos, vamos a tener, y lo voy a marcar de rojo, la consola o el output que sería del programa. Mejor dicho, a la izquierda los archivos, arriba a la derecha, en amarillo, donde está el código que vamos a usar. Uy, Bueno, sí, disculpen, creo que dice me cortó el audio, creo que ya volví. Sí, ok. Entonces, y abajo, pues la consola, que sería como que donde se va a mostrar todo lo que necesitamos. Y por último, pues hay un botoncito acá que ya lo hemos usado en la última clase, pero lo marco igualmente, es el botón de Run, que lo único que hace es ejecutar todo el código que tenemos por este lado. Y ya con eso es algo bastante sencillo, intuitivo de usar. Vamos a usarlo un poquito para entender cómo funciona. Y bueno, tenemos el archivo main, lo tenemos aquí abierto en realidad. Y lo que estamos haciendo con esto va a ser al final, pues, que cuando le demos clic al botón de Run, pues esto va a correr. Ya viene un texto por defecto que es, por así decirlo, en qué momento corre el archivo. En este caso utiliza la hora que tengo aquí en Perú, que creo que es la misma que tienen en Panamá, que son las 7:13 de la noche. Y pues el Hello World, que es el print que estamos utilizando en la línea uno. Así que hasta la semana pasada vimos algo tal que así. Era algo bastante introductorio, bastante sencillo, y estábamos aprendiendo un poco sobre qué eran las variables. Así que vamos a profundizar más en esta clase y ahí voy a preguntar un poquito para que no nos llevemos todas las preguntas o nos robemos las preguntas porque entiendo que todos quieren comentar, pero quiero hacer que todos participen. Así que Alejandro, cuéntame, ¿qué recuerdas que eran las variables? ¿Las qué? Se me cortó un segundo el audio. No te preocupes, creo que es mi audio a veces, así que ¿qué son las variables? Variables. Ah, sí, se me olvidó que eran las variables. Dale, no te preocupes. Fue un tema que vimos Perdón. casi que al final, pero ahí lo vamos a recordar. Justamente la clase de hoy es para explicar un poco mejor eso, que quede más claro y el ver un poco más a fondo de ellas. José María, ¿tú te acuerdas de algo de ello? Dale, dale. Si te estoy preguntando directamente a ti, no tienes que levantar la mano, puedes abrir Ah, el sí, micro. sí, es que estaba diciendo que me esperes un ratito, que Ah, ya, ok. no sé qué pasaba, que no se prendía mi audio. Pues lo que sí me acuerdo es que cómo se podía editar el texto, y Ok, también me acuerdo que sobre darle valor a las letras, que hicimos algo como A más B igual a C, algo así, eso sí, no me acuerdo ok, mucho. perfecto. Ahí va la idea. Has dado dos cosas que son muy importantes. La primera, de poder crearlas, y la segunda, de poder editarlas, que eso es muy bueno. Más que todo, darle valores y luego poder editarlos. Para que tengan una idea, más o menos, ¿cómo podríamos llamarle? Las variables, mejor dicho. Cada vez que yo trato de explicar qué es una variable, le trato de explicar como si fuera un pequeño cubo, una caja o algo en la cual podemos guardar nosotros una información. Imagínense que esto de aquí es una caja y esta caja, por así decirlo, tiene un nombre, que esta es una caja que se llama X. Como muchas veces suelen hacer en las matemáticas, asignan una variable un nombre, como puede ser X es igual a 1, 2, 3, 4. Pero al final X no es el valor que tiene esta caja, o es el valor que tiene este elemento, por así decirlo, esta variable, sino que dentro de esto a veces suelen tener números, como por ejemplo este, y al final el dato o el valor que se encuentra dentro es al final lo que equivale, por así decirlo, esta variable. Por así decirlo, tenemos una variable que se llama X, pero dentro de esto estamos almacenando un valor, que en este caso es un número que puede ser 8. Pero, a diferencia de las matemáticas, que normalmente se pueden solamente almacenar números, en Python y en todos los lenguajes de programación, estas variables, estas cajas, por así decirlo, que tenemos, no solamente almacenan números, sino que pueden también almacenar palabras, como nombre, como edad. No solamente puede almacenar esto, puede almacenar números, no solamente de los enteros o los reales, sino también de los flotantes o dobles, que se le suele llamar, que son los decimales. Puede almacenar valores como un valor de verdadero o un valor de falso, que también es una tipo de variable que vamos a ver más adelante. Puede almacenar muchas cosas. Es más, no puede inclusive solamente almacenar un solo número o una sola palabra, puede almacenar muchas. Así que tengan en cuenta que una variable es un lugar, por ponerlo así,
donde nosotros vamos a almacenar algo, vamos a almacenar datos. Normalmente a veces suele ser un dato, pueden ser múltiples, pueden ser de muchos tipos, puede ser de un solo tipo, pero para que se den una idea, las variables más populares en Python, las comunes o las que se les suele llamar primitivas, son las siguientes que le voy a decir. Antes de esto, ¿se entiende el concepto de variable? ¿Tienen alguna duda, pregunta o consulta de qué son, al menos? ¿Sí? Es ¿Vale? una cosa con información. Se podría decir que sí. Vale, entonces, estas variables nosotros en Python las creamos de la siguiente forma. Primero les asignamos un nombre. Y vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener una variable que se llame nombre. Vamos a poner un poquito más de suma a esto. Y dentro de esta variable nombre, uy, quería activar esto, no, la pantalla completa era, pero wait. Ahora, para que no se vea tanto este lado de aquí, esto por acá, para que se vea menos y listo. Ahora sí. Cada vez que nosotros queremos crear una variable, en Python es muy sencillo. Simplemente ponemos el nombre de la variable que queremos usar. En este caso estoy poniendo una variable que se llama nombre, esta caja, este lugar donde vamos a guardar la información, y le decimos que es igual a algo. Como ya les había dicho, en Python no solamente las variables pueden guardar un solo dato, sino muchos, sino diferentes tipos de datos o un tipo de dato. Por ejemplo, en nombre, voy a poner, por ejemplo, el nombre de Malvin. ¿Está bien escrito tu nombre es Malvin o Marvin con una R para estar No, seguros? son así. Es así, perfecto. Listo, entonces tenemos una variable que tiene actualmente un valor y este valor es, en este caso, tu nombre Malvin, pero para dar una idea, vamos a crear otra variable y vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellas. Vamos a poner una variable que se llama, por ejemplo, edad y, por ejemplo, José María, ¿cuántos años tienes? Tengo 14 Perfecto. años. Listo. Entonces, tenemos otra variable, que en este caso es edad, y vamos a hacer que sea igual a 14. Muy bien. Vamos a crear otro tipo de variable, que en este caso podría ser, ya, por ejemplo, calificación o score. Alejandro, cuéntame, ¿cuál es más o menos la calificación que has sacado en tu último examen, por así decirlo? En mi último examen fue un 4,9, 4,9 por ahí, sí, 4,9. Perfecto. Me sirve porque tengo entendido que allá en Panamá, pues la nota es basada del 1 al 5 y hay muchos decimales y por eso quería encontrar algo que tuvieran decimal. Así que va, tenemos un 4,9. Entonces, estas son variables que nosotros hemos creado y que obviamente si queremos usarlas, pues es bastante sencillo. Por ejemplo, podemos poner un print entre paréntesis y luego dentro poner el nombre de cualquier variable que estamos usando. Por ejemplo, si queremos imprimir el nombre, que en este caso es Malvin, lo corremos y pues por aquí nos corre el nombre. Si cambiamos lo que está dentro por cualquiera de estas variables, prácticamente va a empezar a correr o va a empezar a mostrar la información que tiene dentro. Recuerden que la variable es lo que está ahorita en rojo en este lado izquierdo y después del igual viene a ser el valor que tiene por dentro. Así que lo rojito son estas variables, estas cajas, donde al final solamente tienen una etiqueta, tienen un nombre, pero el valor que tiene adentro es lo que está después del igual. Y bueno, y para no dejar el último, pues el score lo pegamos acá y hacemos que lo imprimimos y pues se muestra. ¿Dudas, preguntas hasta ahora? ¿Vamos bien? Es decir, se tiene que crear una caja siempre desde cero, ¿verdad? Normalmente se suele crear. Se puede, por ejemplo, imprimir algo de forma directa, por ejemplo, puede imprimir un número y lo va a hacer, pero si queremos nosotros imprimir algo que constantemente pueda cambiar, pues estaría bueno que le pongamos un nombre. Y es mucho más fácil programar así porque cada vez que nosotros utilicemos este nombre, por ejemplo, ya no vamos a tener que estar escribiendo, por ejemplo, a ver, la forma más directa sería hacerlo así si yo quisiera imprimir tu nombre. Ahora, si quisiera imprimir tu nombre muchas veces, pues tendría que hacer esto. Pero ¿qué pasaría si en un momento ya no quiero que se llame o no quiero que el nombre sea de Malvin, sino que sea, por ejemplo, de José? Lo que voy a tener que hacer es ir por cada línea y cambiarle a cada uno. ¿Qué es lo que pasa cuando usamos una variable? Que si nosotros usamos variables, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, si quisiéramos imprimir este nombre muchas veces, voy a mover esto más abajo, que se movió acá, ahí está.
Si quisiera imprimir ese nombre muchas veces, pues lo único que haría por este lado sería copiar y pegar esto. Uy, sorry, ahí está. Y actualmente si corro esto, por eso va a ser Malvin, Malvin, Malvin. Si yo quisiera cambiar esto, según lo único que tendría que cambiar es el objeto, mejor dicho, el dato que tiene esta variable, por ejemplo, José, y lo que va a hacer es que va a cambiar todos estos. Así que es muy práctico trabajar con las variables, es mucho más sencillo y sobre todo porque se pueden reutilizar. No tenemos que estar cambiando el valor a todo el código que hagamos, sino simplemente una sola vez y aplica para todos. Para hacerlo más rápido. Más que todo para hacerlo más rápido, más ordenado y más legible. Pero sí, es mucho más sencillo y menos probable de equivocarse cuando utilizamos variables. José, Alejandro, ¿qué tal ustedes? ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Sí, todo bien, todo bien. Está muy bien. Es que Listo. si me ve así es que tengo la, tengo la ventana del Python el otro lado, así que si me ve así es porque estoy haciendo lo mismo. Dale, no te preocupes. Estos solamente son ejemplos. Ahorita vamos a empezar a ver un poco más. Pueden ir creando... Entonces, uy, Dime, Alejandro. perdón. Dale, dale. Entonces, para confirmar, este, si cambiamos una variable y ponemos, por ejemplo, como usted puso, print y, por ejemplo, la de nombre, pone Ujú. nombre, 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 mientras todo va a cambiar en la otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Así es. Mientras que nosotros No sé. cambiemos este dato de acá, a todas se le va a aplicar, porque la variable va a seguir siendo nombre, pero el dato que tiene aquí va a cambiar, pero va a cambiar para todas, porque se está reutilizando. Ok, lo tengo. Ujú. Gracias. Listo, no te preocupes. Entonces, ¿qué es algo interesante también con las variables? De que, por ejemplo, si yo en un momento quiero que esto cambie a medida que vaya avanzando el programa, pues lo que podemos hacer es decirle o reasignarla o editarla más fácil y podemos cambiarle. Por ejemplo, ya no quiero que sea José, sino quiero que sea ahora Alejandro. Pregunta, y aquí está muy interesante porque es la forma en la cual trabaja Python este código. Yo tengo aquí el nombre en la línea uno, luego aquí tengo otro nombre en la línea 5 y luego de la línea 7 a la 10 estoy imprimiendo ese nombre 4 veces. Pregunta, ¿qué creen que va a salir? Malvin, ¿Sí? ¿qué crees que va a salir acá cuando le dé a run? Print nombre va a salir el nombre. Ah, Alejandro. ¿Por qué? ¿Y por qué no Porque el primero? el primero sale allí que es José. Ajá. O sea que va a salir primero José. Ahí es la forma que lo maneja Python, por así decirlo, cómo trabaja. Así que esto normalmente varía de lenguaje a lenguaje. Hay muchos lenguajes que, por ejemplo, eh, no te permite reasignar o editar el valor de una variable. Normalmente suele ser una constante, le llaman, o mejor dicho, una variable que no puede cambiar, que no tiene mutabilidad o que no se puede editar. Pero Python es un lenguaje, digámosle que más flexible. Y cuando uno, por ejemplo, tiene una variable en una línea y luego le vuelve a poner otro valor en otra línea, a pesar de que ya se ha creado en otra, se puede hacer sin problemas y va a tomar siempre el último valor. Así que en este caso, si yo le doy a imprimir, pues va a salir Alejandro, 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 por el hecho de que es la última asignación o la última edición, el último valor que se le ha dado. Entonces, vamos a ver un poco más qué tipo de variables existen. De momento, ahorita obtenemos tres. Y estas son, por ejemplo, de las más sencillas o de las más comunes que tiene Python. Por ejemplo, la variable nombre, nosotros la conocemos como una variable de tipo string. ¿Alguno tiene una idea de por qué puede llamarse string? Por ejemplo, ¿qué significa string? Ujú. Dale, José María, a ver. Ah, a ver, si string significa que es como un hilo. Vale, eh, eh, Eso significaría que la variable estuviera como en un hilo en algo. claro, Pero, ¿qué es ajá, ese te entiendo. algo? Ahí vamos a explicar exactamente el porqué.
Normalmente, y entiendo que el string lo haya sacado porque, bueno, yo a veces cuando jugaba Minecraft, pues el hilo que había, por ejemplo, para hacer los crafteos, pues era el string. Normalmente en lenguaje de programación o en variables, los strings suelen hacer referencia también a cadenas. Es una forma que también se le puede llamar en el español del inglés. Una Pero más que pregunta. todo, dime, Malvin. Se suele usar también allí los bloques de comandos. Es decir, Ya, aparte, ahí vamos con el tema. Por ejemplo, hay muchas... Ah, ¿te refieres a que, por ejemplo, los bloques de comando de Minecraft o bloque de comando de algún otro correcto, lenguaje? correcto, allí. Ah, por ejemplo, en Python no se puede usar los bloques de comandos. Lo que sí se puede usar, por ejemplo, los bloques de comandos son en JavaScript, que es otro lenguaje de programación. Pero mientras que sepas Mm, aprender Python, aprender otros lenguajes es mucho más sencillo porque es la misma lógica, solamente que una forma diferente de escribirlo. Pero sí, si aprendes, por ejemplo, JavaScript, puedes hacer bloques de comandos en Minecraft que son un poquito más complejos. Ojo, ya estamos hablando de comandos mucho más avanzados. Estamos hablando de un nivel intermedio avanzado de JavaScript, que es un lenguaje que ni siquiera hemos visto ni escuchado tanto. Pero de que se puede, se puede. Es más, si un día le da el sí, gusto por tratar de hacer bloques de comandos y he líneas de comandos en escuchado, JavaScript, aprende bastante. sí he escuchado de algunos scripts para el bloque de comandos porque me acuerdo que un día decidí hacer algo así como un Ujú, mapa para que los demás lo pudieran descargar y yo decidí crear ese mapa y le puse cosas así como para que tuviera ciertas cosas así que aparecieran como textos en la pantalla, textos en la pantalla, cosas así. Aunque fue un poco difícil, aprendí aunque sea de lo que eran así algo parecido como lo que están hablando ahora de las variables y, y de que las entre comillas son como ujú, para referirse a lo que quieres decir. Luego se perfecto. le coloca eh, Ujú, un, un color allí del color del ujú, texto. claro. Vale, así vamos bastante bien. En realidad, justamente el tema de ya si un día quieren meterse a ver esto, pues eh, Minecraft tiene su propio lenguaje que, por ejemplo, lo trabaja con JavaScript y pues se pueden hacer muchas cosas. Aparte, ya Minecraft tiene un lenguaje interno que directamente tiene variables ya creadas o comandos, mejor dicho, que ya funcionan. Pero vamos a ver eso más adelante, tal vez en clases más a futuro pues se puede abrir una clase de eso, estaría interesante, pero como les menciono, es un poquito más intermedio avanzado, así que no es algo como que podamos aprender a la primera, como que muy poco a poco, muy escalonado. Pero vale, entonces, cada vez que nosotros nos referimos a un string, estamos refiriéndonos a una cadena. ¿Por qué una cadena? Normalmente nosotros hacemos referencia a una cadena de texto, pero también este string puede también traducirse en español como texto o cadena. ¿Qué es una cadena de texto? ¿Por qué se le llama una cadena? Normalmente, cada vez que nosotros tenemos una palabra, por ejemplo, digamos acá, vamos con el nombre que estábamos, que es, no es el texto, acá está, mal. La V, ahora sí. Cada vez que nosotros tenemos, por ejemplo, una palabra, cada palabra está conformada por una letra. Así que prácticamente nosotros lo que podemos decir de aquí es de que, vamos a ponerlo por esto por acá, que cada letra está unida junto a la otra por una cadena o por un hilo, por así llamarlo, invisible, que lo que hacen es que al estar todas juntas se convierte en una cadena y prácticamente a eso nosotros le llamamos una cadena de texto. En lenguaje de programación se suele llamar estos strings a lo que vendrían a ser las cadenas de texto, o mejor dicho, a las palabras que están dentro del abecedario, por así decirlo, convencional o clásico. ¿Cómo nosotros entendemos que este es un texto y no es otra cosa? Cada vez que nosotros creamos una variable y vean que tiene estas comillas de aquí, significa que estamos haciendo referencia a un texto, a una cadena de texto o una variable que prácticamente es un texto. Un texto, una palabra. Profe, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, por aquí escribo 25? ¿Va a funcionar? Sí. ¿Por qué? Porque un texto también puede ser un número, pero, y aquí viene la diferencia con otras, por así decirlo, con otras variables que ya no llevan esas comillas, que ya no son textos, sino son números de verdad, que vamos a poder hacer operaciones matemáticas con ellos. Así que vamos a regresar esto como estaba.
y voy a explicarle los otros dos tipos de variables que tenemos y luego vamos a tratar de hacer operaciones matemáticas con ellos y vamos a ver cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no. Alejandro, cuéntame. Una pregunta, cuando usted está mencionando lo de que también la variable pueden ser números, o sea, digamos que yo quiero poner un símbolo, vamos a decir un arroba o algo así. Ok, Este, se puede poner y también va a funcionar. ya. El arroba es algo especial porque el arroba es un carácter en muchos lenguajes de programación utilizado para poder dar una palabra clave. En otras palabras, cada vez que nosotros queremos usar un comando o algo especial, usamos el arroba antes. Así que podemos usar el arroba siempre y cuando esté entre comillas para que entienda que es un texto. Pero si lo usamos de forma, por así decirlo, sola, sin las comillas, va a dar un error de tipado porque está esperando que esto sea algo diferente. Por ejemplo, si yo hago acá, vas a ver que el arroba cambia un color azul, como que ya no es un número, ya no es un texto, sino es algo distinto. Es más, es un color celeste que inclusive es diferente al color azul que tiene el print, que es una función para mostrar cosas. Así que el arroba es un carácter muy especial que si lo queremos usar o queremos mostrarlo, pues podemos hacerlo dentro de un texto. Pero fuera nos va a dar algunos errores. Ujú. Listo. Entonces, vamos a lo que estábamos. Tenemos dos tipos de variables. La primera, string o texto, vamos a ponerle. Y la segunda, que es la edad, que va a ser un number o número de toda la vida. ¿Qué son estos number o número? Están más que todo relacionados a todos los números naturales que nosotros conocemos. Del 1 hasta el infinito, sin contar los que vendrían a ser los decimales. Por ejemplo, un 3.14 no es considerado dentro de este lenguaje de programación como un número entero. Normalmente se le conoce como number o números enteros, o algunos lo conocen como in number, que es integer number, que es como un número entero, que simplemente es un número que no tiene decimales. Disculpe, va desde el menos infinito hasta el más infinito, porque puede ser sin ningún problema es esto un menos 14. Funciona. Así que los números enteros o in number que se le conocen, son números que directamente pueden estar del menos infinito hasta el más infinito, pero siempre y cuando no tengan un punto o un decimal después. Y el último de estos, que normalmente se le conoce como double o float, son números o son variables, disculpen, dobles o flotantes, que para ponerlo más sencillo son todos los que tienen decimales. ¿Por qué explicamos que se llaman así? Porque a veces cuando hacemos operaciones matemáticas con estos números, a veces podemos tener algunos errores cuando queremos trabajar con algún tipo de variable y te dice, disculpa, con esta no podemos trabajar porque esta, por ejemplo, es un double y yo solamente puedo trabajar con enteros. Y el programa mismo lo dice, dependiendo de lo que queramos hacer. Así que estas son las tres variables muy básicas y más que todo las populares y conocidas, como puede ser el nombre, el, disculpe el nombre, el texto, el número entero y el decimal, para ponerlo un poquito más fácil. Hay una extra que me había olvidado si explicarlo o no, pero es bastante fácil porque solamente puede tener dos valores. Por ejemplo, podríamos aquí crear una variable que diga, no sé, vamos a poner una variable que diga, uy, disculpe, uy, no, reiniciar después. Parece que quería reiniciar mi laptop. Que por ejemplo diga, ¿puede saltar? Y que el valor que vaya a tener esto es true. True del inglés van a más o menos entender lo que significa verdad, pero esta variable también puede tener un valor de true como un valor de false, que vendría a ser un valor tanto positivo o negativo. Este tipo de variables se le llaman normalmente las variables booleanas, un nombre un poquito complejo, pero que es bastante sencillo porque solamente puede tener dos valores, sí o no, o mejor dicho, true o false. Así que es una variable diferente y es muy interesante tenerla porque nos ayuda a validar cosas. Ya vamos a ver más adelante el tema de las condicionales y todo esto dentro de Python, pero que sepan de que hay un tipo de variable que puede almacenar un valor que simplemente guarda un sí o un no. Y de acuerdo a eso, podemos trabajar con ella.
Entonces, vamos a hacer un ejercicio bastante rápido. Les pediría a ustedes que tengan al menos estas cuatro variables creadas. Pueden ponerle el nombre a la variable que quieran y pueden ponerle también el valor que ustedes quieran, pero que sean de ese tipo. Que cuando creemos un string, pues que esté como string, o sea, que tenga las comillas. Ojo, vale también las comillas dobles, no solamente las comillas de una. Con las dobles también sirve. Que la edad o que el número entero, la variable de número entero, pues sea un número entero, que la variable flotante, pues sea una flotante que tenga decimales, y que la booleana, pues sea una variable que pueda guardar el true o el false. Dato curioso, no sirve si la palabra, o el mejor dicho, este dato está con la primera letra en minúscula, siempre es con la mayúscula. Así que es un false con la F en mayúscula o un true con la T en mayúscula, para decir simplemente sí o no, o verdad y falsedad. Ahí le doy un par de minutos para que lo puedan ir teniendo y ahora vamos a hacer una parte más práctica. En lo que van escribiendo y en lo que van teniendo todo esto listo, ¿tienen alguna duda, pregunta, consulta sobre esto? ¿Queda claro? ¿Va bien? Alejandro, dale. Am, entonces, no termino de entender Ujú. lo de lo booleano, el double y la cosa de los decimales. Dale, no te preocupes, lo repito rápido. Los decimales prácticamente son números especiales que pueden tener un punto entre medias. Es como, por ejemplo, el número pi, que es un 3.14, o la nota que dijiste hace un rato, que es un 4.9. No se les considera números enteros porque directamente no se pueden hacer operaciones matemáticas enteras con esas variables. Y se les conocen como double, float o decimales. Es simplemente la forma que le llaman, pero para que lo tenga bastante sencillo, simplemente son variables que guardan un número decimal adentro. Nada más. Y las booleanas, que el nombre entiendo que es un poquito ahí más complejo, lo único que puede guardar dentro es un valor de true o false. O sea, es un valor de verdadero o falso. Simplemente puede guardar uno u otro. No puede guardar nada más. No es como el texto que puede ponerle tú lo que quieras, o la edad que le puedes poner cualquier número del menos infinito al más infinito, o los dobles o flotantes que son desde el menos infinito punto algo hasta el más infinito punto algo, sino que simplemente guarda un verdadero o un falso. Nada más. Puede tener como máximo esos dos valores. José María, ¿tenías alguna pregunta? Así es que no entendí mucho sobre cuando pusimos lo del símbolo y del arroba, eso me perdí ahí. No te preocupes, el arroba simplemente es un número, no, es un carácter especial que no se suele utilizar porque puede dar algunos errores, porque está reservado para hacer algún tipo de operación, digamos de que especial, pero que no vamos a verlo ahorita porque es más avanzado. Así que si queremos usar el arroba, podemos usarlo, pero por ejemplo para mostrarlo como un texto, pero no para usarlo como por fuera, porque ahí sí puede tener algún error. Yo sí tengo una Ujú. pregunta. Dale, Malvin. Ok, cuando puso allí lo de, en la línea de código puedo saltar, bueno, Ujú, puso igual a false, a true. ¿Eso ujú. mayormente para qué se usa? Imagínate que tienes un juego, ojo, cuidado que esto ya es un spoiler de las clases adicionales. Imagínate que tienes un juego que diga si el personaje, o sea, Ujú. si tienes, por ejemplo, un personaje, punto, puede saltar, que puede ser una propiedad de ese personaje, Ajá. entonces vamos a hacer que, por ejemplo, imprima tal cosa. Estas propiedades están más que todo pensadas para que cuando hagamos condiciones, para que cuando nosotros queramos condicionar si pasa una cosa u otra con nuestro código, estas variables que justamente guardan un sí o un no, pues valide esto y nos permite hacer otras cositas. Pero, como les digo, ese spoiler no me quiero adelantar porque si no, nos vamos a marear más con estos temas. Pero para que Vale. des una idea, sirve para poder validar cosas. Es para hacerle preguntas al código si algo es verdadero o falso, para ver si el código hace una cosa o hace otra dependiendo del valor que tiene. Y eso puede dar un error, ¿verdad? Claro, también. Uy, no busca. Listo. Entonces, Ah, creo que así vamos bien. Espero que hayan podido copiar como que hice estas primeras cuatro líneas. ¿Lo tienen ahí, José María, Alejandro, Malvin? ¿Ya lo copiaron en su consola? estoy copiando, estoy copiando. Dale, dale. Entonces, tenemos ya cuatro variables, ya sabemos más o menos la idea de cada una.
Lo que vamos a hacer ahora va a ser, mientras los que van copiando, es tratar de hacer operaciones matemáticas, las clásicas, las de toda la vida, pero vamos a tratar de combinar tipos de variables para ver qué nos resulta. Así que hemos estado impreso, por ejemplo, muchas veces el nombre, que aquí está. Vamos a borrar todo esto y vamos simplemente a imprimir ahora, por ejemplo, la edad. Y listo, luego tenemos la edad y aquí la tenemos. Vamos a, por ejemplo, decirle que ahora imprime la edad sumada más 5. En otras palabras, ¿cuál sería la edad en 5 años, por así decirlo? Y esto funciona. Si le damos a run, pues da 19. ¿Por qué? Porque 14 más 5 es 19. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? ¿No? Mm, Matemática básica. Pregunta. ¿Qué pasaría si yo ahora no quiero sumarle a la edad 5, sino quiero sumarle al nombre 5? Eso se puede. Alejandro, ¿qué crees que pasaría? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, tengo una suposición de que o va a generar un error o va a poner el nombre y va a poner 5 al lado. Primero, tenemos un Bien, error. bien, No te bien. preocupes. Pero estamos bien. O sea, lo que dijiste hace un rato de que ponga el 5 adelante, al final, también es una opción que dependiendo de qué función utilicemos, también pasa. Por ejemplo, hay muchos lenguajes que tú pones esto, el nombre más 5, y le pone el 5 al final, dependiendo del lenguaje y cómo lo trabaja. Pero en Python, pues, te aparece un error. Ahora, ¿cuál es el error? Vamos a leerlo, porque de verdad cada vez que esto falla, es muy interesante porque Python te dice exactamente qué es lo que está fallando. Te dice, en la línea número 7, que es la que estamos acá, en el texto de print nombre más 5, pues tenemos un error justamente en este lado de acá. Y el error es un error de tipo que dice que solamente puede concatenar string con string. En otras palabras, puede solamente unir o sumar texto más texto. No puede sumar un entero. Not in, justamente dice. En otras palabras, nos está diciendo que nosotros podemos sumar un texto más un texto. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, apellido. José, ¿cuál es tu apellido? Villarreal. Villarreal. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer aquí? Podemos, por ejemplo, sumar el nombre más el apellido. Y ahora, si nosotros corremos esto de acá, pues sí lo va a funcionar. José Villarreal. Y es justamente lo que dijo Alejandro en un momento, dependiendo de cómo se maneja, o pues puede tirar un error, o puede simplemente unirlo. Así que esto depende mucho del tipo de variable con el que estamos trabajando. Aquí la matemática se rompe un poco porque nosotros ya no solamente guardamos números, sino podemos guardar palabras, podemos guardar texto. Y en Python, cada vez que nosotros, por así decirlo, queremos sumar un texto, solamente se puede sumar un texto con un texto. Y más que sumar, en realidad los está uniendo o concatenando, que es la palabra exacta, que es la que está por acá, que es que pone un texto y lo concatena o lo une con otro. Y es por eso que aquí el nombre apellido sale José Villarreal, todo junto. Pero si nosotros queremos hacer, en vez del nombre apellido, que son dos variables de tipo texto, y hacemos, por ejemplo, con edad, ahí es cuando se rompe porque el error justamente dice que no se puede unir un texto, diré un entero, con otro texto, porque no funciona. El tipo de variable como que no es compatible. Y al no ser compatible, pues rompe el programa. ¿Preguntas, dudas hasta acá? Nombre más edad. Le Mm, voy a poner una más complicada. ¿Qué pasa si al nombre le multiplicamos la edad? Malvin, ¿qué crees que va a pasar? Déjame analizarlo un poco. Dale, dale, dale. Como te digo, aquí es una respuesta que tal vez Dale. nadie se le espera porque es difícil, porque a menos que sepas cómo trabaja Python, es un poquito complicada de deducirla. Pero Ujú. estamos diciéndole que a un nombre que es un texto le vamos a multiplicar un número. Le vamos a multiplicar un número, pero al nombre. Ajá. Mm,
Piensa en Ay, lo más descabellado que crees que puede pasar y tal vez sea la respuesta. la verdad no sé, porque se podría llegar como un ejemplo a tanto a restar, sumar, multiplicar, dividir, cosas así. Podría dividir. Por, por ejemplo, la multiplicación funciona. O sea, le doy una pista. Si tú Ah, bueno. multiplicas un texto por un número, no va a tirar error. Va a salir algo, pero no va a ser un error. Es como que sí va a funcionar. Va a salir posiblemente algo así como un código, como que debería eh, faltar algo, como que debería faltar algo. Como Bueno, digo, no es ningún tipo de error, ¿no? O sea, fallar esto no va a fallar, no te decir no, falta esto, no. Va a dar un resultado. Alejandro, a ver. Lo tengo. Si yo utilizo el 100% de mi mente, yo creo, no estoy seguro, pero tengo una corazonada de que si, por ejemplo, yo tengo acá que la edad es 14 y la multiplico por el nombre, ¿verdad? Es Ujú. eso. Entonces, lo que yo creo que va a hacer es poner el nombre, la cantidad de la edad o algo así. La cantidad de la edad, la cantidad de veces podríamos llamarle. Bueno, esto lo pueden probar ustedes en sus computadoras, pero directamente es justo lo que dices. bueno, No, sí. Lo que va a hacer es que va a decir, bueno, el nombre lo vamos a multiplicar por la edad. Así que te va a poner el nombre, la cantidad de veces, que en este caso sería el número 14. Así que va a poner José, 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 14 veces. Y como les digo, no hay ningún problema si se equivocan en esto porque es algo que ustedes no saben. Y es algo que la primera vez que también yo lo aprendí me quedé como que, no, no, ¿por qué? Pero en general es como lo trabaja Python y es algo de que tenemos que aprender al inicio, como a veces los tipos de variables a veces trabajan un poco diferente de acuerdo al tipo de, sistema. claro, de sistema, o más que todo de acuerdo al tipo de variable y operación que maneja. Ya hemos visto que, por ejemplo, con la suma no va, con la multiplicación funciona de una forma extraña, pero funciona. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo a esto, al nombre, no le multiplico el 14, la edad que es 14, y no le multiplico el score, que es un El 4.9? texto difícil. A ver, el Den nombre. ideas, porque yo sé que ahorita lo van a escribir en el código y lo van a probar y ya van a saber la respuesta. José María, dale. Déjame Ya. poner. Pues, como el score es un número decimal, y pues, el número es el texto, probablemente salga error porque no es como una cantidad así entera, está incompleta, así que, como Por pienso ahí yo, va. va a salir error. Por ahí va, y justamente ese es el tema de por el cual existen los valores de tipo flotante o decimales. Son muy diferentes a los valores enteros, porque justamente como te he dicho, no es un valor entero, no es un valor exacto, es un valor un poco más difícil de poder trabajar. Y bueno, si nosotros corremos, nos va a decir aquí, hay un error, no puede multiplicar una secuencia de algo no entero, o mejor dicho, del tipo flotante. Mejor dicho, el flotante no se puede multiplicar en este caso con un texto. Ahora, vamos más allá todavía. Se pueden hacer cosas. ¿Qué pasa si yo a la edad la multiplico por el score? Es un 14 por un 4.9. Vamos a ponerle 10 Claro. para que sea un número más exacto y no nos matemos la cabeza sacando cuentas. Score 4.9. Mm, Malvin, ¿qué sale? ¿Se ajá. rompe, no se rompe? Son tipos de variables diferentes, pero siguen siendo números. Print edad score. Ese está en la línea 8, pero sí. Ujú. Hmm. Ahora sí, ahora sí. A ver, dale. Cuéntame, ¿qué crees que va a salir? O qué estás probando que sale a ver? ¿Sí? ¿Qué es lo que puso allí? Ah, ya, la Es, edad es 10 y el es score un es asterisco. 4.9. Es un asterisco. Es un asterisco, sí, sí, lo que está aquí es un asterisco. En realidad Ah, es como que el signo de multiplicación, pero pues que aquí en la computadora no hay como que una X de multiplicación, se usa el asterisco. vale.
En lo que vamos explicando esto, siempre vayan copiándolo, porque como les digo, esta parte de acá es súper divertida, pero siempre y cuando lo practiquen. Puede En ser. realidad, dale, Malvin, ¿qué crees que sale? Me acaba de salir algo así como nombre de error, nombre falso, no está definido. Quisiste decir falso. Ya mira, ahí hay algo interesante. Si puedes tomarle captura y mandarlo por el chat, estaría genial. Pero ¿Cómo? tal vez lo que te está saliendo por ahí, imagínate que en vez de escribir score, escribiste scare, puede estar dando un error de, por si acaso, el nombre o la variable tal no está definida. Tal vez te referías a esta. Mejor dicho, diciendo que tal vez escribimos mal el nombre de la variable y que no le encuentre, dice, oye, esto no existe. ¿Acaso te referías a esta de acá que se parece? Porque es la que sí está por ahí creada. Puede ser Ah, ese error que tengas. Fácil por ahí has escrito mal en el print alguno de las variables y no te las reconoce. Por eso puede ser el error que te sale. a menos que yo cree una variable en el Que se cual llame así. que sí se encuentra así. Sí, ah, vale. Ahí está. Alejandro, y levantaste la mano, dime. Am, yo ya lo hice acá, Ujú. Bueno, pero dale, entonces dinos. lo que me salió acá fue, lo hice de las dos formas. Primero lo hice con el 14 y luego lo hice con el 10. Cuando lo hice con el 14 me salió, dizque 68.600000001. Ujú. Y luego cuando lo hice con el 10, me salió 49.0. Vamos a probar con el 14, que ese número me parece bastante interesante. Si nosotros lo corremos, va a salir 68.00001. ¿Por qué? Porque no es un número perfecto que tiene por así decirlo, un número perfecto que termina, pero es un 68.6 por el uno al final que tiene. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando imprimimos un número entero, disculpe, cuando multiplicamos un número entero con un número flotante o decimal, la respuesta sí va a funcionar, pero la respuesta va a ser un número decimal. Cada vez que nosotros trabajemos con números y involucremos a algún número flotante o decimal, siempre la respuesta va a terminar siendo decimal. Si nosotros sumamos la edad más el score, la respuesta siempre va a ser decimal. Ahora, ¿de qué va a depender si tenemos el punto 9 y el punto 0000? Es dependiendo de la multiplicación, de la suma, si es Ah, una suma o multiplicación perfecta o es una suma que tiene con decimales hasta largo. Más que todo eso. Pero para que se den cuenta que al menos cuando trabajamos con números, sean enteros o decimales, sí se puede. Pero como les menciono, el resultado va a variar o el tipo de resultado va a variar dependiendo de qué. Por ejemplo, si yo pongo edad y edad 2 y le pongo 10 acá y quiero sumar esta edad más esta edad 2 y ejecuto esto, el resultado va a ser 24 porque 14 es más 10 es 24, pero no va a dar ningún decimal. Siempre va a ser un número entero porque estoy trabajando con dos números enteros. Así que números se pueden trabajar. Sumas, multiplicaciones, divisiones, restas, todo lo que se pueda, se puede. Pero cuando trabaja, y siempre va a ser al final un resultado entero, a menos que utilicemos la división, que ojo, con la división ya es un caso especial, porque obviamente si dividimos un número entero por otro número entero, que al final el resultado vaya a ser decimal, pues sí, el resultado va a ser un flotante o un decimal. Pero para las otras opciones como multiplicación, división, no, multiplicación, suma, resta, pues sí va a trabajarse con solamente enteros. ah, Pero en el momento que pongamos un decimal por acá, pues va a hacer que todo el resultado cambie a decimales. Al menos una el pregunta. tipo de resultado o el tipo de resultado que vamos a tener aquí al fondo. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Sí, tengo una. Dale, Malvin, cuéntame. ¿Qué se refiere usted cuando dice número flotante? Ah, Allí. flotantes son los decimales. Este float es un tipo de nombre que se le llama a estos números, pero lo digo porque, por ejemplo, cuando salieron errores hace un rato por acá, vas a ver que se refirió a este número como un float. Float son los números o las variables flotantes, pero para decirlo más sencillo para nosotros son las decimales. Solamente que en Python se le conoce como los flotantes. Y es por eso que cuando te sale un error y sale float,
Lo digo para que se entienda de que si lees ese error es porque estás trabajando con un decimal que está dando un error por ahí. Mm. Listo. Entonces, esto de aquí va a ser bastante, por así decirlo, práctico por el tema de que ustedes van a poder trabajar bastante el tema de las variables y van a poder trabajar más que todo con cómo son estos tipos de variables y al final, por así decirlo, qué resultados pueden salir de diferentes operaciones matemáticas que se pueden hacer dependiendo de lo que vendría a ser el, ¿cómo se llama esto? Dependiendo de la operación y dependiendo del tipo de variables que trabajas. ¿Qué pasa si puedes, si multiplicas el nombre Ay, yo he probado. por un booleano, algo que solamente puede ser verdadero o falso? ¿Imprime? ¿No imprime? ¿Qué pasa? Estas son cosas que ustedes las voy a dejar para que la trabajen en casa y ustedes ya tienen actualmente, vamos a borrar estos de acá, esto por aquí, y van a tener ustedes cuatro tipos de variables. Ya hemos visto cuáles son: string, entero, o bueno, texto, número entero, decimal y booleano, que son como que los que solamente pueden ser sí o no o true o false. Ahora, lo que ustedes van a hacer, así como una pequeña tarea para la casa, es tratar de imprimir, por así decirlo, operaciones matemáticas entre estas variables y ver cuáles rompen y cuáles no. Y si no rompen, que traten de más o menos entender por qué no está rompiendo. Así muy parecido al caso que hicimos, por ejemplo, que la edad lo multiplicamos por el nombre y se multiplicó la edad, pero en texto. Bueno, vamos a hacer algo así. Y aparte de estas cuatro variables, ustedes pueden agregar más, o sea, pueden agregar más de estas si quieren, pues, basados en estas cuatro tipos de variables que hay, pero tratar de ver, por ejemplo, cuáles son las combinaciones que pueden funcionar, aunque sean raras, pero funcionen, y cuáles son las combinaciones que sí o sí rompen y el por qué rompen. Porque hay muchas veces cada vez que sale un error, pues te da una explicación. Por ejemplo, en esta era porque la variable no está definida. O sea, no estaba creada porque pusimos un nombre que era erróneo. En esta de acá te decía no puede multiplicar un número flotante porque simplemente por un texto. Así que ya por ahí te estaba dando como que ideas del por qué no funcionaba. Así que, tipo como tarea, se lo van a llevar de tratar de hacer muchas operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división, entre estas variables, las que funcionen. Para la siguiente semana me dicen cuáles funcionaron, pero no las normales, las que hemos usado, sino las que funcionaron extraño, pero que de alguna forma tienen sentido. Y las que votaron error, a pesar de que parecía que iban a funcionar, el por qué al final terminaron errando. Que bueno, Python se los va a decir, pero más o menos ahí tienen que leerlo y entender por qué no funcionaron correctamente. José, cuéntame. Hay que, sobre las tareas, se necesitan Ujú. el cuaderno, es que como mandaron el link, No, no, dijeron que no te preocupes. que se Directamente, iba a necesitar un cuaderno en algún punto, así que, mira, para hacerlo más no por rápido, curiosidad. lo que pueden hacer es, ustedes tienen su página acá. Si yo le doy, por ejemplo, al link que está aquí a copiar Retirar. y lo mando Ujú. por el chat, tengo entendido, Zoom no me traicionará, que si yo les envío este link de aquí y ustedes entran al link, van a ver el código que yo he hecho. A ver, confírmame si funciona. Y creo que también funciona No, al revés, no, que no, si ustedes me no. mandan el link que han enviado o que están trabajando, pues yo voy a ver su código de ustedes. Ah, no, A ver, pero. trate Ah, de abrir el sí. link. Sí funcionó, me confundí de páginas, perdón. Dale. Entonces, no necesitan apuntarle en ninguna libreta de momento. Es más, hoy en día ya las libretas se usan muy poco. Muchas veces ya se utiliza más la IA. Incluso hoy en día para mi trabajo, lo que suelo hacer cuando estoy en una reunión, es en vez de tomar notas, lo que hago es prender la IA de Google, que tenemos la Pro en la empresa, y lo que hace es comenzar a tomar notas por IA, escucha toda la llamada y al final lo que termina haciendo es decirte un resumen de todo lo que pasó en la reunión y los puntos más importantes. Te ahorras muchísimo tiempo y pues al final tienes algo más resumido. Así que no tengan miedo de usar la IA. Es más, si por ahí ustedes quieren usar IA, no para hacer la tarea, pero sí para al menos para entender el por qué el por qué funciona y el por qué no funcionan ciertas cosas en Python, pueden preguntárselo sin ningún problema y van a aprender muchísimo más. Creo que a Alejandro se le salió la sesión. Pero bueno, chicos, estamos cerca de la hora final.
Si ya viene Alejandro, me despido de él en un rato, pero de momento comentarles de que esa sería la tarea para la siguiente semana y la forma que me lo van a presentar va a ser simplemente copiando el link que tienen por acá arriba y mandándolo por el chat la siguiente clase y ahí vamos revisando qué es lo que han podido encontrar. ¿Claro la tarea? ¿Preguntas, dudas, consultas hasta ahora? Sí, Perfecto. José María, ¿tú? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Sí, Listo, todo bien. chicos. Son un poco más de las 8. Pueden retirarse. Muchas gracias y los veo la otra semana. tengo Cuídense. una Chao, chao. pregunta, Ah, dale, dale, Malvin. Cuídame. una pregunta. ¿Cómo, cómo aquí en Python pasa estas clases de cosas como por ejemplo los signos? Es decir, los signos, ¿cuáles son como dizque para dividir y multiplicar? ¿Cuáles son Ay, realmente? bueno, la suma es el más de toda la vida. La resta es el Ujú. menos. La división es bueno, es el Shift 7 o bueno, la barrita de división que normalmente La suele barriga también estar 7. en matemática. Y bueno, el por es la multiplicación. Mm, Son estos cuatro símbolos bases que nosotros utilizamos en las operaciones matemáticas bases. vale. Ya luego hay otros que pues la raíz cuadrada, que es la elevación al cuadrado al cubo, que ya son más Ah, cositas que pueden correcto. salir, pero que esas ya Python no las soporta de forma nativa, pero que se le pueden añadir, ya vamos a ver esto más adelante, pero para que se den una idea, a Python le podemos como que meter cositas extras para poder importar librerías y estas librerías lo que pueden hacer al final es math.square creo que era una de las que funcionaba, y esto lo que hacía era de que podíamos Sí, está pasarle funcionando. la raíz cuadrada, o sea, son operaciones matemáticas, pero ya más a nivel de código. Pero no vamos a marearlos ahorita con eso, para tenerlo más sencillo, vayan con estas cuatro operaciones que son las que están acá, pero que tengan en cuenta que igual se pueden hacer muchas más cosas. O sea, hay muchas más operaciones como las calculadoras científicas que tienen un montón de cosas. Exactamente que puede pasar eso, también lo podemos hacer aquí en Python. Solamente que no con estos símbolos, sino con otros que son más de código. Entonces puedo fusionar lo que sería allí print nombre más puede saltar. Tendrías que probarlo. Y como les digo, esa es la tarea. Probar, practicar y ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Y cosas que Vale, funcionen, que son interesantes, me las hacen saber la siguiente semana. ok. Listo, chicos. Practiquen y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.